Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya fui recibiendo algunas redacciones, ya les fui enviando sus observaciones. Espero que esta semana la podamos trabajar más, que podamos reforzar esa redacción, que podamos corregir algunos detalles y les voy a pedir que lean mucho su material de apoyo para que ustedes puedan entonces ir definiendo cada cosa y cada tema y puedan irlo plasmando en su redacción. Recordemos que esto nos va a ayudar al discurso del examen final, el de la tercera unidad. No quiero mandar a nadie extraordinario, quiero que todos pasen. Saben que yo he confiado mucho en este grupo, sé que el estar a distancia es muy difícil porque no tengo al maestro para preguntarle mis dudas, pero ahí estoy para que ustedes me expresen sus dudas, para que ustedes me expresen lo que me quieren decir. Y voy a enviarles otra vez otro poco de material de apoyo que les va a servir para seguir con esta redacción de su discurso y que les va a servir para poderme dar una fluidez del tema el día que se graben ustedes, porque saben que su examen va a ser el video del discurso que ustedes están elaborando, pero ya hablándolo en expresión oral. Voy a darles algunos tips para leer ante el público y ustedes se han dado cuenta cómo leo cuando yo estoy con frente a ustedes y tal vez darle 2 o 3 repasadas a su discurso que al final de cuentas como ustedes lo elaboraron pues no creo que les cueste mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle lectura a los textos y entonces voy a irme grabando más o menos qué palabras van con cada cual para poder tener una relación en mi mente y entonces salir leyendo. Vamos a empezar entonces dando la clase y ustedes van a ir observando cómo les voy leyendo yo lo que pues, vamos a ver el día de hoy y de esa manera ustedes puedan apoyarse de su discurso escrito el día que ustedes se graben, pero sí quiero que lo sientan. Ahora bien, para los que eligieron decirme una poesía, me mandaron poesías muy cortas. Sí quiero que sean poesías largas. Recordemos que el discurso lo estoy pidiendo de 2 hojas, ¿no? Y de 2 hojas escritas a mano, no 2 hojas escritas a computadora. Entonces sí les pido de favor que me redacten una o me busquen una poesía que sea larga. Por ejemplo, está la poesía, a mí me fascina, que es la de la niña de Guatemala. Expresa mucho sentimiento. Quien quiera poderla decir, de verdad, se las recomiendo, pero sí apréndanla y siéntanla, bueno, para que puedan tener una buena calificación en su tercera unidad. Y bien, vamos a empezar con el tema de hoy. Estamos hablando de las cualidades de la expresión oral y el día de hoy nos toca ver las cualidades externas. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos las internas y hablamos un poquito más del sentimiento y de todo esto, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver lo que es la dicción, el volumen, la fluidez, el ritmo y la entonación. Y dice así, dice que las cualidades externas son las formas susceptibles de ser observadas audiblemente cuando el sujeto hace uso de la expresión oral. Lo que hablábamos la clase pasada es más como para la redacción que le voy a dar a mis palabras. El día de hoy vamos a hablar de cómo debo de expresar esas palabras, ¿ok? Y empezamos por la dicción. No quiere decir que estas son todas las cualidades que debemos de tener al expresarnos oralmente, ¿no? Pero sí son algunas y son yo creo que las más importantes y las principales para que nosotros podamos llevar a cabo un buen desenvolvimiento, yo buscando mis palabras raras de repente, para poder expresarnos. Y nos dice que la dicción, no adicción, dicción. Dentro de la expresión oral, dicción significa pronunciar con toda claridad la palabra, con las que construimos los mensajes que deseamos transmitir. Debemos poner sumo cuidado tanto en la articulación, ¿qué significa articulación? Unión, de los fonemas para construir las palabras como el enlace de ellas, para formar los enunciados de tal manera que nuestros receptores no deban esforzarse para comprender lo que decimos. La dicción clara y entendible hace que la expresión oral tome sus dimensiones, una dimensión correcta en la comunicación humana. ¿Qué nos quiere decir la dicción? Dicción significa hablar con claridad. Una cosa es que mis ideas sean claras, que lo que yo quiero decir esté claro. Y otra cosa es que lo que yo digo sea claro. ¿Cómo lo voy a lograr? Vamos a empezar a hacer movimientos vocales.
vamos a pronunciar la A con una boca abierta, vamos a pronunciar la E, tratando, bueno, no lo vamos a hacer así cuando hagamos el discurso, obviamente, pero vamos a ensayarlo, ¿no? A aprender a mover los músculos de nuestra cara que nos permiten hablar, porque a veces hablamos así, y ni se nos entiende lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque se nos traba la lengua, porque se nos traban los labios, los nervios ya me ganaron y apenas si me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? No, chicos, el hecho de hablar, de hacer fluir nuestra voz, también depende de los músculos de nuestra cara y de nuestra boca. Les decía, la A, E, I, O, U. O sea, tratar de ir exagerando un poco esta parte de las vocales que nos va a ayudar a ir abriendo un poquito la cuerda vocal y nos va a ir ayudando a tener una fluidez de la palabra más clara, porque vamos a ir relajando nuestros músculos, vamos a irle dando chamba a nuestra boca. Y entonces sí, me voy a parar en un escenario y les voy a hablar de un tema determinado, ¿no? La redacción. La redacción debe ser clara y precisa para poder llevar a cabo la elaboración de un buen discurso. Debemos también tener en cuenta que la puntuación y la acentuación de las palabras y de los párrafos deben de ser los adecuados. Hacer pausa cuando las comas estén colocadas. Hacer una pausa mayor cuando los puntos estén colocados entre párrafo y párrafo. ¿Ok? ¿Ven cómo la claridad y la fluidez van haciendo que ustedes me puedan entender? Yo tengo un problema muy serio al expresarme porque yo hablo demasiado rápido. A mí si no me paran yo me voy como tren. Cuando me toca estar frente a un público es muy difícil para mí el poder frenarme. Mas sin embargo con trabajo siempre se logra. A veces estoy aquí y les estoy dando la clase y estoy y me voy y ni sé si me están entendiendo ustedes. Pero ese es el detalle que yo tengo. Tal vez no hablo con claridad porque me apresuro al hablar. ¿Okay? Así como yo identifico qué problema tengo para hablar con claridad, así ustedes también quiero que me identifiquen cuáles son los problemas que tienen para hablar con claridad y tener una buena dicción. ¿Cómo lo van a lograr? Si les da pena con papá y mamá, con el esposo, con el hijito, con el tío que vive en su casa, nos encerramos un ratito en nuestro cuarto y nos paremos frente al espejo. ¿Quién va a ser nuestro único público? Nosotros mismos. Y entonces empecemos a decir nuestro discurso. Bla, 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 bla. Y tratemos de abrir la boca y exagerar los músculos y todo, ¿no? Caray, voy muy rápido. No, lo voy a echar más lento otra vez. Y empezamos y nos soltamos, ¿no? O podemos grabarnos con nuestro teléfono, no precisamente grabarnos físicamente, con la grabadora de voz. En 1999, 94, tras el conflicto zapatista en el estado de Chiapas, con mi teléfono estoy grabando y ya luego lo escucho, a ver cómo está. ¿Será que está claro lo que estoy diciendo? Ay, no me entiendo, ni yo mismo me entiendo lo que estoy diciendo. Lo voy a volver a grabar. En 1994, tras el conflicto zapatista, ya vimos, ¿ven? Cómo van cambiando las cosas, cómo voy sintiendo más fluidez al hablar. De esa manera, ensayándonos, vamos a poder tener una mejor fluidez de nuestro vocabulario y de nuestro discurso. Eso es lo que es la dicción. Después viene lo que es el volumen o amplitud de la voz. Y nos dice, cuando hablamos, las palabras son emitidas con fuerza o amplitud. Nuestras palabras deben de ser reguladas por los órganos del aparato fonador, de acuerdo con la distancia a la que se encuentren nuestros receptores u oyentes, a la fuerza o amplitud que el hablante imprime a la voz para emitir sus mensajes se le llama volumen. La amplitud de la voz permite el uso de volúmenes muy variados, como son, entre otros, volumen medio. Es el que se utiliza en la comunicación familiar. O sea, el volumen medio, el volumen de mi voz, la fuerza con la que hablo, el nivel medio, es el que utilizo cuando hablo con mis parientes. Mami, ¿qué vamos a comer hoy? Hijito, ¿ya te bañaste?
volumen alto. Lo empleamos cuando queremos entusiasmar, impresionar y emocionar a nuestro auditorio. Entonces, estaba María sentada esperando a Pedro. No sabía si reír, llorar, cantar o gritar, pero ella lo esperaba. Cuando de repente, ¿vemos? Estábamos utilizando un volumen medio, pero quiero impresionar a mi público y entonces le subo el volumen. Cuando de repente Pedro llegó por detrás. ¿Y qué hace mi público? Si algunos ya estaban así medios. Causé en ellos el efecto que yo quería causar al subir mi voz. Y vemos cómo este tipo de altibajos en la voz nos va a ir ayudando también a que mi receptor, a que la persona que esté escuchando mi discurso pueda tener un mayor entendimiento de lo que yo estoy diciendo. De ahí nos dice el volumen bajo. Se utiliza para despertar ciertos estados de ánimo, como ternura, cariño, melancolía o miedo. Entonces María no supo qué hacer. Se volteó viendo a Pedro y viéndole los ojos le dijo: amor mío. ¿Vemos cómo bajamos el tono de nuestra voz para poder enfatizar la ternura con la que María le estaba hablando a Pedro? No le decía amor mío, ¿no? Entonces les digo, jugar con el volumen de la voz, subirla cuando tengamos que subirla, mantenerla cuando tengamos que mantenerla, bajarla cuando debamos bajarla, nos va a ayudar a que nuestro público esté así, a que tenga interés en lo que estoy diciendo, a que se interese en lo que le voy a decir. Y es ahí cuando nosotros podemos decir que tenemos un buen discurso, porque tenemos los altos, los medios, los bajos, y nos llevamos que cuando sale el público que nos estaba escuchando dice: no hombre, esta persona de verdad ni sentí cómo pasó la hora. ¿Por qué? Porque sabíamos que en cualquier momento los íbamos a impresionar, en cualquier momento les bajamos la voz y en cualquier momento se los subíamos y se la pasaron así, ¿no? Es lo que hace un buen discurso. Con la poesía sucede lo mismo. Empieza la de la niña de Guatemala y dice: quiero la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. ¿Vemos? Vemos cómo voy utilizando un volumen de voz medio para empezar a captar la voz del público. Y luego en una parte dice: eran de lirio los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. Él volvió casado, ella se murió de amor. Cuando digo ella se murió de amor, el público me voltea. Y luego hay otra parte, casi al final de la poesía, que me dice: callado el atardecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que se murió de amor. Ya ven cómo también al expresar una poesía, un discurso, un orador, por ejemplo, vamos empleando estos volúmenes de voz que son súper importantes para que el público me pueda atender a lo que le estoy diciendo. Y siguiendo con lo del volumen, nos dice nuestro material de apoyo: es importante que al hacer uso de la expresión oral adecuemos el volumen de la voz considerando la distancia que medida entre el hablante y el oyente, el estado emotivo del que habla y el ánimo que deseamos despertar en el que escucha, así como el número de oyentes que formen nuestro auditorio. ¿Qué debemos considerar en nuestro volumen? Si voy a hablarle a un público sin micrófono, es obvio que mi nivel medio de voz tiene que estar elevado para que me puedan escuchar. ¿Por qué? Porque no voy a tener un micrófono. Pero si tengo un micrófono frente a mí, lo único que importa es la dicción. Teniendo una buena dicción, conservando una distancia del micrófono hacia mí, lo demás ya depende del que regula las bocinas. Y entonces sí, a través de mi voz normal, puedo ir haciendo estos cambios entre alto y bajo y mantenerme en medio para poder cautivar la atención de mi público. Dice que también debemos medir la distancia. Obviamente, si está muy cerquita no le voy a estar gritando, ¿verdad? Y si está muy lejos no le voy a estar hablando quietito.
O sea, va a depender de las formas y las maneras en las que vamos a emplear nuestro discurso. En el caso de ustedes van a estar frente a un video y primero van a grabarse una vez para escuchar para ver cómo se escucha, y después de cómo se escucha, entonces van ustedes a ver qué nivel de volumen van a manejar. De ahí nos habla de la fluidez. Hablar con fluidez significa utilizar las palabras de manera espontánea, natural y continua como fluye el agua. Es expresar nuestros pensamientos sin cortar las palabras ni hacer pausas innecesarias o bruscas, sin olvidar los signos de puntuación al leer o hablar. Para hablar con fluidez necesitamos articular o enlazar correctamente las palabras que utilizamos, de tal manera que se apoyen, refuercen o complementen entre ellas. La fluidez, además de hacer bella y precisa la expresión oral, demuestra nuestro conocimiento y dominio de la lengua que hablamos. Entonces, ¿qué nos quiere decir la fluidez? A mí me cuesta a veces tener fluidez. Cuando nunca nos hemos parado aquí frente a un público, nos cuesta tener fluidez, nos primen las piernas, queremos ir al baño, sudo. ¿Por qué? Me sudan las manos, empiezo con mi respiración. Y es a veces lo que nos quita la fluidez. El único tip que yo les puedo dar para tener una buena fluidez es tener la confianza en nosotros mismos de lo que estamos haciendo. Y para tener confianza necesito saber qué voy a decir. Y para saber qué voy a decir, necesito leer lo que voy a decir. Por eso yo quiero que el texto que ustedes me van a dar sea un texto hecho por ustedes mismos, un texto que así sea bajado del internet, pero que ustedes lo editen, que ustedes trabajen en ese texto. ¿Para qué? Para que puedan tener una buena fluidez, para que tengan la confianza de pararse y hablar sobre su tema, sin importar lo demás. Porque cuando yo vengo y me paro aquí y tengo la confianza en mí mismo y puedo tener la fluidez de hablar, me voy a olvidar del público que está enfrente de mí. La fluidez es lo más importante que debemos de tener. Y nos decía aquí el material de apoyo que uno de los tips es enlazar las palabras, poderlas conectar. Entonces, si ya dije esto, ya sé qué voy a decir abajo, ¿no? O sea, si estoy hablando sobre el movimiento zapatista del 94, entonces, y leo que en mi texto dice que el movimiento zapatista se dio durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y fue cuando estaba entrando Ernesto Zedillo. Entonces, ¿qué? Voy a ir uniendo estas ideas para poder tener un pensamiento más claro, ¿no? Movimiento zapatista, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Chiapas, 1994. Bueno, entonces cuando yo me pare aquí voy a saber que primero va Zapatistas, después va Carlos Salinas, luego va Ernesto Zedillo, y luego va 1994, y luego nos dice que fue Chiapas. Pero en medio de esto hay obviamente un gran texto, pero yo voy enlazando mis palabras, yo voy haciendo que vayan teniendo una conexión, y entonces al momento de fluir, como yo ya tengo idealizado lo que dice, pues se me va a hacer muy fácil, porque ya voy a saber que sigue, ¿no? Luego a veces nos pasaba en la primaria que empezábamos a decir una poesía y bandera tricolor, bandera tricolor, volvíamos a empezar. ¿Por qué? Porque como solo memorizábamos y no comprendíamos, teníamos que volver a iniciar para volver a ir siguiendo como que la escalerita, como que el caminito. Pero cuando comprendo lo que estoy diciendo, no pasa nada. Si me olvidé de lo que seguía, puedo continuar con lo que está abajo. Y como yo estoy manejando mi tema, porque nadie más va a tener mi tema, a nadie más le van a pasar mi discurso escrito. Yo soy el que maneja el tema y por lo tanto yo sé lo que estoy diciendo. Y si me olvidé de lo que sigue, pues le sigo con lo que sigue abajo. Pero ¿de qué depende? De la confianza que tengamos en nosotros mismos. Y de ahí, al final, también nos habla de lo que es el ritmo. Es la armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje que resulta de la combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que seleccionamos y que se expresan respetando los signos de puntuación. Cuando más cuidado se tenga en la organización, combinación y sucesión de las palabras, más armoniosa será la expresión oral. Si yo elaboro una carta
al presidente municipal y de repente me dicen, a ver señora, ¿venga usted a leer su carta? Ay, no lo acomodé, ¿no? Entonces por eso dice que el ritmo es como que esta cadencia que le vamos a ir dando al ir hablando, es este ritmo que vamos tomando al ir hablando, ¿no? Cuando canto una canción, no sé qué canción les gusta, yo no conozco sus gustos, chicos, pero supongamos que voy a cantar una de los Tigres del Norte. No la voy a cantar y voy a estar, ay, no se me viene ahorita ninguna. Pero no la voy a cantar y voy a estar hablando, ¿no? La empiezo a entonar y me va agarrando el baile. Lo mismo debe de pasar cuando nos expresamos oralmente. Hablamos, pero al mismo tiempo, como lo vamos sintiendo, vamos teniendo este ritmo y vamos haciendo las pausas. Les decía, ¿no? El ejemplo este es de teatro, no de una narración. María vio a su amado y después de decirle que llevaba un niño en su vientre, Pedro le dijo, no María, no cuentes conmigo. Vamos viendo, entonces hice las pausas necesarias, ¿no? O sea, al decirle que llevaba un niño en su vientre, Pedro le respondió, no María, no cuentes conmigo. ¿Ven cómo vamos cambiando el ritmo de la palabra, el ritmo de la oración, de acuerdo a la expresión de quien se esté expresando dentro de ese texto? Porque así son las narraciones. Y bueno, vamos a llegar al final con esto que dice entonación o tono. Es prácticamente de lo más importante dentro de la expresión oral. Y nos dice, el tono de nuestra voz atiende a dos aspectos, el fonético y el emotivo. Ya vimos todo lo fonético, vamos a ver ahora el emotivo. Nos dice primero, el fonético es una cualidad física comparable a los tonos producidos por diferentes instrumentos musicales. Pueden ser agudos, medios o graves. Para dar a nuestra voz el tono adecuado, necesitamos recurrir a la acentuación, a las palabras y al uso correcto de la puntuación. Con respecto a la acentuación, las palabras agudas con inflación, estas, café, capital, etc., tienen la última sílaba más fuerte y más alta. Por eso el tono debe de ser agudo. Café, ¿no? Etcétera. Entonces vamos viendo cómo vamos de acuerdo a la palabra aplicando el tono de nuestra voz. Las palabras graves como árbol, cráter, césped, campos, etc., tienen la penúltima sílaba más fuerte y la última débil. Entonces, el tono corresponde a la penúltima sílaba y el tono grave a la última. O sea que vamos a pronunciar árbol. ¿Ven cómo es más fuerte al principio y más bajo al final? Entonces, la acentuación es muy importante porque no voy a decir árbol, no, o sea, dándole menos importancia a la acentuación. De ahí dice, las palabras esdrújulas como América, pájaro, angélica, triángulo, etc., tienen la antepenúltima sílaba más fuerte y las dos últimas débiles. Al tono agudo corresponde la sílaba acentuada y al tono grave a las no acentuadas. Con respecto a la puntuación, el tono de la voz debe sujetarse a lo siguiente. Las palabras, frases, oraciones o cláusulas separadas por coma terminan con tono agudo. Las que están separadas por punto en tono grave. Este tono afecta a toda la palabra, independientemente de la acentuación propia que ésta lleve. Las palabras y frases que utilizamos en forma interrogativa terminan en tono agudo, independientemente de que sean agudas, graves o esdrújulas. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudias? ¿En qué trabajas? ¿Vienes? ¿Se dan cuenta cómo al final de la oración, al final del interrogativo, vamos aplicándole como que un tonito de pregunta? Y eso es lo que nos va a diferenciar entre una pregunta y una frase normal. Porque, por ejemplo, podrías decirle, ¿cómo te llamas? Es decir, ¿cómo te llamas? ¿Vemos la diferencia? Por ejemplo, el de ¿vienes? A decir, ¿vienes? ¿Ven cómo van cambiando de acuerdo al tono de voz que yo le dé? Pues sería el día de hoy que llegamos hasta acá.
En la próxima clase vamos a ver el tono emotivo y la coherencia, que serían los últimos dos aspectos que vamos a ver de este tema. Y en la próxima clase yo les voy a hacer observaciones generales sobre los discursos que ustedes me enviaron, para que puedan ustedes enviarme entonces su video para la clase número 5 de esta unidad, y yo de esa manera puedo evaluarlos a ustedes. Recuerden que puede ser un discurso escrito por ustedes mismos, un discurso bajado del internet, editado por ustedes mismos, o bien puede ser una poesía que sea bastante larga para que yo pueda identificar todos estos puntos que estamos viendo. Cuídense, chicos, échenle ganas y nos vemos en la próxima clase.